Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Pirani, un espacio en el que invitamos a diferentes expertos de la industria a compartir sus conocimientos sobre gestión de riesgos en diferentes temas de interés para todos. A todos los que nos acompañan y se conectan hoy a este espacio, muchísimas gracias. Veo que nos saludan desde diferentes países de Latinoamérica, desde Colombia, Ecuador, El Salvador. También veo que hay personas desde Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Panamá. A todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse hoy. El día de hoy vamos a estar conversando y conociendo un poco más sobre cuál es la relación que existe entre el compliance y la gestión de riesgos para combatir la corrupción, una problemática que desafortunadamente ocurre en todos los países de la región y que es importante gestionar de una manera adecuada. Entonces, para hablar de este tema tan interesante, saludo a Mariano López desde Argentina. Mariano tiene más de 10 años de experiencia en la creación de políticas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y el compliance. Además, tiene 15 años de experiencia como consultor para la implementación de sistemas de gestión de riesgos. Mariano, hola, ¿cómo estás? Y bienvenido. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio. En primer lugar, estoy muy contento, muy honrado por esta invitación que me hace tan gentilmente Pirani a través de Mónica y todo el equipo. Y muy contento y muy feliz de poder y honrado de poder compartir con todos ustedes, con tantos países hermanos latinoamericanos, este espacio. Así que, bueno, muchísimas gracias antes de empezar. Así que te doy la palabra, Mónica. Muchas gracias, Mariano, y claro que sí, esperamos que este sea un espacio de mucho valor para todos los que nos acompañan hoy desde diferentes países de la región. Como dije, es un tema de mucho interés para todos. Pero antes de regresar nuevamente contigo, quiero contarle a los asistentes algunos avisos importantes sobre Pirani que deben tener en cuenta. Entonces, primero me gustaría contarles, recordarles, estamos realizando nuestro estudio de gestión de riesgos 2023 con el que queremos conocer cuáles van a ser esos riesgos que van a ser tendencia el próximo año en las empresas de la región. Además, también vamos a conocer cuáles van a ser esos retos que van a asumir las empresas en gestión de riesgos. Por eso, a través del chat les voy a compartir el link de la encuesta para que si aún no la han contestado, nos ayuden a responderla. Para nosotros todas sus respuestas serán de mucho valor. También quiero contarles que estamos estrenando cuenta en Instagram. Ahora nos van a poder encontrar en Instagram como Pirani Rix. Allí van a encontrar información de mucho valor y contenidos en diferentes formatos fáciles de ver, fáciles de aprender. Entonces los invitamos a seguirnos en esta nueva red social, pues que abrimos nuestra nueva cuenta. Por otro lado, también recordarles que tenemos la comunidad Pirani, un espacio creado para el aprendizaje, para la interacción con otros profesionales. También tenemos allí todos los eventos que se generan en nuestra industria, no solo los que generamos en Pirani, sino los que generan otras empresas alrededor de la gestión de riesgos. Entonces, muy invitados a unirse a esta comunidad y a interactuar. Y también, como siempre lo hago en estos webinars, invitarlos a que visiten nuestro sitio web y conozcan y aprovechen toda la oferta de valor que tenemos allí para ustedes y además que conozcan cómo a través de nuestras 4 soluciones, nuestros 4 sistemas, podemos ayudarles a sus empresas a gestionar de una manera más simple los diferentes riesgos a los que se ven expuestas. Entonces, a propósito, si aún no han creado su cuenta en Pirani, los invito a hacerlo a través del link que les voy a dejar por el chat. Pueden crear su cuenta y probarla durante 30 días gratis y ver cómo en Pirani podemos ser sus aliados para la gestión de riesgos. Y
Por último, pero no menos importante, recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema que vamos a ver a continuación con Mariano, nos la pueden hacer llegar a través del chat o también a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Más adelante vamos a tener un espacio para resolver varias de las inquietudes que ustedes nos dejen por allí. No siendo entonces más por mi parte, Mariano, te doy entonces la palabra para que nos cuentes cuál va a ser esa agenda que vamos a tener hoy y que nos cuentes cuál es esa relación que existe entre el compliance y la gestión de riesgos para poder combatir la corrupción en nuestros países. Adelante, Mariano, y muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias a vos, Mónica, al contrario. Bueno, ahora yo les voy a compartir la breve presentación que preparé para esta instancia. Bueno, ya la presentación ya la hizo Mónica, hizo sus mensajes también parroquiales. Un poco la idea de la agenda es compartir primero a ver, si, como bien explicó Mónica, la idea es que hablemos sobre el rol del compliance o cómo, de qué manera se relaciona el compliance con la gestión de riesgo, como una herramienta para luchar contra la corrupción. Me pareció interesante como primera cuestión hacer un breve raconto, un breve contexto de corrupción en Latinoamérica, ¿sí? Es un tema, como bien dijo Mónica, nos afecta a todos los países del mundo, por supuesto, de la región Latinoamérica no está exenta de esto, motivo por el cual es que me pareció primero, bueno, interesante que veamos desde el punto conceptual qué significa el concepto de corrupción. Bueno, ¿qué es esto? No es la acción y efecto de quebrar o romper deliberadamente, ¿sí? El orden de un sistema, tanto éticamente como funcionalmente, que esto es muy importante, ¿sí? Para beneficio de alguien, para beneficio de una persona. Con lo cual, esta sería como la primera definición. En líneas generales, uno encuentra muchísimas definiciones o muchísimos conceptos relacionados con la corrupción, pero este me parece que es el que propone generalmente, estos son los conceptos que propone Naciones Unidas. Yo trato digamos, de utilizar información que proviene mayormente con organismos con los cuales yo trabajo habitualmente, ¿sí? Con Naciones Unidas y otras fuentes que le vamos sirviendo a medida que se vaya pasando la presentación, ¿verdad? Desde el punto de vista de los efectos o, digamos, que genera la corrupción, bueno, impedimento para el Estado de Derecho y desarrollo sostenible de cualquier país, sí, es un grave impedimento. ¿Por qué? Porque, digamos, los hechos de corrupción, como son mayormente, se manejan por fuera de cualquier tipo de legalidad y en las sombras, generan como una especie de economía paralela. ¿Qué quiere decir esto? Una economía paralela que permite que crezcan negocios individuales, como se dijo bien en la definición, y no permite que el país progrese, porque, digamos, al manejarse de manera paralela y en las sombras, no permite que los países recauden impuestos, no permite que los países crezcan desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista eh, social, para todo lo que tiene que ver más que nada con obras públicas, etcétera. Entonces, por ese motivo que es un gran impedimento para el crecimiento y el desarrollo de cualquier Estado de Derecho. Después, bueno, claramente no genera un impacto absolutamente negativo que obstaculiza el desarrollo económico, ¿sí? Esto ya lo acabo de comentar recién, dado esta situación de que son circuitos que se manejan por fuera de los habituales. Después debilita profundamente lo que es la confianza pública, la legitimidad, la transparencia. Estos conceptos los voy a tratar de abordar también más adelante, más cerca del final de la presentación, digamos, para tener un poco más de claridad de qué hablamos cuando hablamos de transparencias y otros conceptos que están ligados al compliance. Otro de los efectos es entorpecer la elaboración de leyes, ¿sí? Imparciales y eficaces, así como su administración, ejecución y aplicación, que quiere decir todo el andamiaje legal por el cual nos manejamos en los en los estados de derecho. Si nosotros tenemos mecanismos corruptos que, digamos, corrompen este tipo de leyes, por supuesto que entorpece no solamente digamos, lo que es la administración y ejecución, sino la aplicación de las leyes, lo que se llama, en líneas generales, la reglamentación de las leyes. Por este motivo es que es tan importante trabajar, digamos, para luchar contra la corrupción. Y bueno, la idea que tenía para este webinar era
tratar de mostrar cuáles son las herramientas que hay disponibles, o algunas, no todas, por supuesto, no nos da el tiempo, pero algunas herramientas disponibles para luchar en contra de la corrupción y, por supuesto, cómo vinculamos ahí compliance, gestión de riesgos, varios conceptos que vamos a ir tratando de abordar. Y como bien dijo Mónica, lo retiro por las dudas, al final, cuando terminemos la presentación, va a haber un espacio para preguntas y respuestas y trataré de dar, eh, digamos, solución y respuesta a todas las consultas que ustedes tengan. Como bien les dije, todas estas definiciones y conceptos e impactos son extraídas de fuentes absolutamente confiables, como por ejemplo la ONU, ¿sí? Después, en cuanto a los indicadores relacionados, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de corrupción, ¿cuáles serían esos indicadores, si se me permite la palabra, que se suelen ver o que uno suele ver en estos actos de corrupción? Bueno, claramente el soborno es uno de los más utilizados, porque esto generalmente se genera por interacción en líneas generales, ¿no? O un tipo de, digamos, una modalidad muy típica de corrupción se genera cuando hay un vínculo, por supuesto, una incompatibilidad que se lleva adelante entre un funcionario público que favorece por algún motivo a una empresa en particular o un grupo de empresas en particular para su propio beneficio y, por supuesto, el de la empresa. En líneas generales, el soborno es estipendio, esta cantidad de dinero que se maneja para, digamos, generar alguna voluntad, ¿sí? Alguna decisión. Entonces, en líneas generales, es de una de las actividades más conocidas. Seguramente todos ustedes conocen de qué estamos hablando cuando hablamos de soborno, ¿sí? Otra también típica es la malversación de los fondos públicos, cuando esto se refiere a cuando el destino de los recursos del Estado que surgen a partir de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, eh, terminan en un lugar donde no corresponde, ¿sí? Funcionarios, bueno, que utilizan su cargo, ¿sí? Para obtener un fin de lucro, ¿sí? Es un cargo público otra vez. Fíjense que siempre acá hay un vínculo muy estrecho que se genera entre la actividad pública y la actividad privada, ¿sí? Son necesarias ambos lados digamos, del escenario. Eh, Después, excesiva burocracia, ¿sí? Puede incrementar las oportunidades de corrupción. Esto, fíjense qué interesante que es esto, porque ¿a qué se refiere? Si nosotros, en los procesos que utilizamos actualmente, más que nada los relacionados, insisto, con mecanismos públicos, les vamos incorporando mucha burocracia desde el concepto de la parte negativa de burocracia, ¿sí? Porque burocracia no sabemos que tiene un origen positivo, pero bueno, no es el objetivo de este taller, pero de este webinar. Pero acá lo que me gustaría resaltar es que cuando uno tiene un proceso que tiene una excesiva cantidad de burocracia, donde hay un montón de situaciones que se van agregando en el medio hasta lograr el resultado final, lo que uno va generando también es más espacio, más lugar para que se genere o algún vínculo corrupto o alguna situación, eh, digamos, que sea totalmente improcedente o que sea totalmente cuestionable desde el punto de vista del análisis de la corrupción, ¿sí? Entonces, más burocracia, abrimos más puertas, dicho en palabras simples, abrimos más puertas para generar procesos de corrupción, ¿sí? Nepotismo, que tiene que ver con los nombramientos de funcionarios públicos, donde los funcionarios no se designan por sus capacidades o porque esté preparado para el cargo, sino que son puestos, como se dice, a dedo, ¿sí? Falta de transparencia en declaraciones de finanzas personales, eso también es una situación muy habitual. Esto tiene que ver más que nada con las finanzas públicas y con lo que tiene que ver con las declaraciones juradas de funcionarios públicos, ¿sí? Cuando se falta la transparencia. Bueno, captura del Estado de intereses privados, esto ya lo charlamos un poquito en soborno, y poco o ningún acceso a información sobre asuntos públicos del interés ciudadano y de actividades de gobierno, cuando esto se refiere específicamente a ocultar información. Ocultar información siempre con un objetivo de ir en contra de la transparencia, claramente, ¿no? Siempre acá estamos dentro del concepto general de transparencia. Bien, dicho esto, y digamos así, traté de ponerse un poco en contexto sobre cuestiones conceptuales, sobre indicadores que están relacionados, ¿sí? Son distintas maneras de poder medir corrupción. Me gustaría rápidamente, para no tampoco quitarle mucho tiempo a la parte más conceptual del final,
pero yo quería compartir con ustedes algunos gráficos, algunos datos actuales, ¿sí? Son del año pasado, son de 2021, sobre percepción de la corrupción. Son índices de corrupción perdón, de percepción de corrupción. Este mapa nos está mostrando en el mundo. Esta información fue extraída de lo que es Transparencia Internacional, es una organización que se dedica justamente a diferentes actividades, pero una de las que realiza que me parece sumamente importante e interesante es la medición de estos indicadores, ¿sí? Lo que ellos llaman mapa de corrupción. Esto está actualizado hasta fin del año pasado, se publicó fines de enero, principios de febrero de este año. Bueno, y como podrán ver, hay una escala, abajo chiquita, no sé si la llegan a ver, que va, digamos, de 0 a 100, donde 0 es donde prácticamente la corrupción se adueñó del gobierno, literalmente sería como la peor situación, y cuanto más amarillo, la parte más clarita, serían como los gobiernos más transparentes. Así a modo general o a modo, digamos, conceptual, lo que tenemos que tener aquí presente es que tenemos que tener bien claro que digamos, estas medidas, ¿sí? Estas medidas de corrupción eh, se van haciendo, digamos, con diferentes organismos internacionales, con diferentes cámaras. Cada país que participa en estos indicadores, digamos, va generando su propia información, ¿sí? Ahí vemos algunos de los indicadores, ¿sí? Es como un ranking que está armado, ¿verdad? Entonces, me interesaba también compartir con ustedes qué pasa, obviamente, en nuestra región, en Latinoamérica. Y bueno, acá les pido disculpas, soy argentino, así que empecé por casa, como quien dice. Eh, Aquí podemos ver, digamos, la evolución que fue teniendo, ¿sí? La percepción de la corrupción en Argentina, cómo fue, se mantuvo estable, después decayó, después aumentó, luego volvió a bajar, o sea, son los diferentes vaivenes que van sufriendo los diferentes países latinoamericanos en cuanto a esta percepción de corrupción. Hago una aclaración. Esta información que les estoy compartiendo, claramente yo dije índice de percepción. Quiere decir que está hecho en base a encuestas. O sea, lo que se hacen son encuestas para ver qué percepción tiene, digamos, el ámbito privado sobre el desempeño en cuanto a la corrupción de los gobiernos o del sector público, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tiene es opinión de diferentes actores importantes. En Brasil, bueno, vemos aquí que en relación del 2020 al 2021 es como que se mantuvo el nivel, ¿sí? Con una tendencia mayormente a la baja, como se puede venir viendo en los últimos 10 años. Eh, Costa Rica, bueno, acá sería uno de los países por ahí con mejor ranking, sí que mejor rankean en este sentido, o uno de los mejores. Si tomé ejemplos, lo que traté es tomar países de Sudamérica, países de Centroamérica y de Norteamérica digamos, para tener bien clara la situación de la región, que era la idea, el objetivo del webinar de hoy. México, ¿sí? Lo mismo, había digamos, una percepción muy alta que con el paso de los años fue disminuyendo. Entonces, bueno, ahora un poquito lo que yo, dado este panorama, este contexto de nuestra región, ahora me gustaría comentarles brevemente el rol de compliance, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿De qué manera puede el compliance, ¿sí? Que hoy ya hace muchos años se viene trabajando en esta temática, en estos conceptos, de qué manera pueden ser una herramienta, que esa es la idea. Me gustaría que desde el final del webinar se lleven no solamente algunos de los conceptos que les estoy tratando de transmitir, sino también que tengan presente que compliance es una herramienta. ¿Es una herramienta para qué? Justamente para luchar contra esta realidad, contra este flagelo que es la corrupción y que todos conocemos bien en Latinoamérica, bien en el mundo, sino no solamente una cuestión nuestra de los latinoamericanos. También lo dejo aclarado para que la gente no crea que solamente las cosas pasan en Latinoamérica, ¿verdad? Hay corrupción ahí en todo el mundo. Pero bueno, acá nos estamos concentrando, dado que somos todos países latinoamericanos, estamos concentrando en la región. Específicamente el rol de compliance, sí, primero, bueno, como siempre, compartir con ustedes uno de los tantos conceptos, sí, por lo menos el que me parece a mí
esquema, mejor se ajusta, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, ¿sí? Son acciones concretas, documentadas, ¿sí? Que adoptan las distintas organizaciones ¿para qué? Para identificar y clasificar riesgos operativos y legales a los cuales se enfrentan, ¿sí? En relación fíjense que ya en la misma definición de compliance ya aparece el concepto o la palabra de riesgo, con lo cual ya a priori ya parece que estoy spoileando el final, ya estoy contando el final, pero claramente hay un vínculo, digamos, muy cercano y muy estrecho que vincula el compliance con la gestión de riesgo. Por este motivo es que nos pareció interesante conversar un poco con ustedes esto, aprovechando la amable invitación que me hizo Pirani. Entonces, desde el punto de vista de lo que son los ejes conceptuales, ¿sí? Relacionados al compliance, básicamente son esos cuatro. Puede haber más, por supuesto, pero estos serían como los ejes troncales, ¿sí? Cuando decimos, bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en compliance, ¿qué cosas tendríamos que empezar a ver? Que no es uno lo dice así, liviana y simplemente, pero no es tan fácil. En líneas generales, lo que uno debería trabajar es sobre qué integridad, sobre la integridad de los procesos, integridad de la información, ¿sí? Integridad de todo lo que conforme a una organización, ¿sí? De todos los aspectos formales y no formales que forman parte de una organización. Después en la prevención, aquí, y esto tiene mucho que ver con la gestión de riesgos, pero me parece importante mencionarlo como concepto dentro de los conceptos troncales del compliance, tiene una mirada, a diferencia por ahí de otros sistemas. Yo hace muchos años que trabajo con lo que son sistemas de gestión de calidad, ¿sí? Lo que son normas internacionales, ISO 9001, 14001, o sea, lo que son sistemas de gestión de calidad de productos y servicios, sistemas de gestión de calidad de cuestiones ambientales, etcétera, salud y seguridad ocupacional. Dentro de esos modelos hay, como digamos, una percepción y una concepción de que las líneas generales, las organizaciones trabajan mayormente en una parte, digamos, de sus procesos, en cuestiones que son netamente reactivas. ¿Qué quiere decir? Las empresas, las organizaciones van reaccionando ante lo que les va pasando, ¿sí? Compliance por ahí tiene, digamos, en este sentido una vuelta más de rosca, digamos, un concepto un poco más interesante que es la prevención, que es tratar de dejar de ser lo menos o ser lo menos reactivo posible, mejor dicho, y ser lo más preventivos posibles, ¿sí? Para todo esto existen diferentes herramientas y diferentes cuestiones que después, más adelante, vamos a conversar. Pero, digamos, me parece interesante eh, tener esta mirada así de la prevención. Lo que se intenta con estos sistemas es ser más preventivo que reactivo. Con respecto a la integridad, antes de pasar a la transparencia, me parece como muy importante, ¿no? Y esto me gustaría también recalcarlo, es que el concepto de integridad debería aplicarse a diferentes procesos, a todos los procesos posibles, pero más que nada, digamos, lo que precisa un sistema de compliance, en líneas generales, todas las áreas de compliance, lo que son oficiales de cumplimiento, etcétera, reportan mayormente, o así debería ser, a las máximas autoridades. En una empresa, mayormente el equipo de compliance reporta a una sociedad anónima, por ejemplo, a su directorio, ¿verdad? Directamente. Así es o debería ser. Lo mismo en otro tipo de organizaciones, organizaciones más pequeñas, organizaciones, por ejemplo, como en las que yo trabajo, Fundación Argentina, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro. El reporte se hace a la máxima autoridad, que es un consejo de administración. Es el equivalente en una sociedad anónima ¿cómo se dice? A un directorio, a una junta directiva. Entonces, lo que aquí quiero llegar con esto, cuando uno presenta información que es para toma de decisión, más que nada, es la máxima, digamos, toma de decisión que puede haber en una organización, sí que son estos estamentos que les nombré, la información que uno presenta debe ser íntegra. ¿Por qué? Porque debe ser, si estamos hablando, a ver, de los conceptos prevención, transparencia, integridad y gestión de riesgos, estamos, digamos, estoy diciendo que el compliance se basa en esto, empecemos por casa, o sea, todos los que trabajamos en el ámbito de compliance debemos tener integridad de la información. Y ustedes me dirán, bueno, está muy lindo decirlo, ahora, ¿cómo se logra? Bueno, en líneas generales, lo que yo recomiendo con cuestión de integridad
en integridad más que nada en la información, es siempre revisar cuáles son nuestras bases de información, de nosotros, dónde nosotros sacamos esa información, de qué manera procesamos los datos, si los datos son manipulables o no son manipulables, si los software que utilizamos, digamos, nos permite y nos da trazabilidad, donde nosotros podemos ir desde el informe final para atrás, hacer todo el trabajo de trazabilidad y llegar al dato inicial, ¿sí? Cuanto menos maleable o cuanto menos modificable, si se me permite la expresión, sean estos datos que después se convertirán en información, vamos a tener mayor integridad de nuestra información. Sí, por eso lo quiero resaltar porque tiene mucho que ver con lo que vimos hablando y tiene mucho que ver también con cuestiones por ahí internas a una organización, ¿sí? Porque uno después va a trabajar en aspectos internos y externos, pero básicamente empecemos por casa, o sea, otra vez internamente, lo ideal sería tener, digamos, este concepto de integridad lo mejor aplicado posible a nuestras actividades habituales. En cuanto al concepto de transparencia, bueno, justamente todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, los datos que les comentaba de percepción de corrupción, están extraídos de la página justamente Transparencia Internacional, no es casualidad, eh, porque transparencia es un concepto muy importante que se debería aplicar en el ámbito de compliance en cualquier organización, donde uno debería, dentro de sus procesos principales, y más que nada con los que tiene vínculos o los que tiene por ahí lo que se llama la oportunidad. Vieron que siempre está el dicho que se dice que la ocasión es al ladrón, ¿verdad? Es un dicho que hay en Argentina muy conocido, que en algunos otros países también. Entonces, donde primero uno debería analizar dentro de su empresa o dentro de su organización dónde tiene lugar para la corrupción, dónde hay lugar para la corrupción. Mayormente, en líneas generales, las empresas y organizaciones que eh, trabajan, digamos, a partir de licitaciones que se hacen en el ámbito privado o incluso en el ámbito público, esos son los lugares donde se pueden llegar a generar algunas inconsistencias, algunas, lo que se llama, incompatibilidad de roles, funciones, etcétera, donde puede dar el espacio, como yo les comentaba antes, donde se puede generar, ¿se acuerda cuando hablamos del concepto de burocracia? Así que son esos espacios, esas puertas que se pueden ir abriendo en cualquier proceso. Uno típico es el proceso de compras y contrataciones. En esos procesos, mayormente son los más lábiles para algún hecho de corrupción, con lo cual, cuanto nosotros más transparentes tengamos nuestros procesos, por ejemplo, pongo el de compras y contrataciones, necesito porque es muy habitual, ¿sí? Se genera cuando las empresas, por ejemplo, participan como potenciales oferentes en alguna licitación pública, uno debería tener sus procedimientos. Por eso, vuelvo, yo acá lo que voy a hacer es tratar de hacer el enlace de lo que ya hablamos, ¿no? Si dijimos que el compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, bueno, justamente poner el foco, poner la lupa sobre de qué manera nosotros nuestros procesos de compras y contrataciones lo manejamos por ejemplo, la mejor transparencia posible, ¿sí? ¿Y cómo va a estar dada? Y bueno, va a estar dada en base a todas estas cuestiones, ¿no? De tener los procesos bien definidos, de tener, que me parece muy importante recalcarlo, diferentes estándares digamos, de medición o de auditoría, digamos, de cómo hacemos esas compras, tener los jurisdiccionales necesarios y lo suficientemente transparentes como para que puedan justificar que realmente uno está haciendo un proceso correcto, transparente, y le sumo otro concepto que también es importante, que es de debida diligencia. ¿Qué quiere decir? De tener la mayor cantidad de información posible, tanto antes de realizar la compra para tomar una decisión lo más transparente posible, y posteriormente cuando uno va a hacer un análisis. Pero digo, acá, si estamos hablando, y recién les hablé mucho sobre el concepto de prevención, considero como muy importante trabajar en la fase preventiva. ¿Qué quiere decir? Tratar de hacer todos los análisis posibles ex antes, o sea, antes de que el hecho sea consumado, porque una vez que ya se consumó el hecho, ya después no se puede hacer demasiado más que reportarlo, ¿verdad? Y bueno, y tomar acción, pero ya van a ser acciones correctivas, no van a ser preventivas. Dicho esto, y acá sí ya empezamos un poco a ir al centro digamos, del webinar de hoy, que es, bueno, cómo se relaciona entonces ahora la gestión de riesgo con el compliance. Fíjense que yo ya se los anticipé y medio que se los spoileé al principio cuando le dije que eh, se trata de riesgos operacionales y legales. Bueno, el compliance.
justamente aquí aparece el concepto de gestión del riesgo, ¿sí? Aquí ahora voy a entrar un poco más en detalle digamos, de cómo se gestionan los riesgos. A ver, para gestionar riesgos hay una cantidad impresionante al día de hoy, de herramientas, normativas, etcétera. Hay una cantidad de posibilidades que nos da el mercado, que nos da la realidad de hoy. En líneas generales y desde lo conceptual, ¿cómo se debe hacer una gestión de riesgos? Bueno, va a estar marcada, y yo voy a tratar de ser muy resumido, porque imagínense que solamente para lo que es gestión de riesgo hay webinars y hay capacitaciones de días enteros, ¿sí? Hay mucho para hablar de lo que es la gestión del riesgo, pero en líneas generales lo que voy a tratar de concentrarme son en los principalísimos conceptos. Así que es la idea que tiene este webinar para con ustedes, para poder transmitirlo. En primer lugar, lo que corresponde hacer es una correcta identificación de estos riesgos, ¿sí? Y lo primero que debe hacer cualquier organización, cualquier empresa, es un análisis de sus propios procesos, de sus propios servicios, de sus propios productos. ¿Para qué? Para poder identificar estos riesgos, tanto operacionales como legales. Y yo también les agregaría algunos riesgos que muchas veces no son tenidos en cuenta. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes tipos de empresas, o digamos, de diferente composición, y mayormente lo que uno ve en el desarrollo de las matrices de riesgo, cuando se hacen los análisis previos a lo que es la medición, tratamiento y mejora, uno nota que a veces que hay riesgos que quedan afuera, o que no son ni siquiera considerados o tenidos en cuenta en el momento inicial, en lo que es la etapa esta de identificación. Yo lo que siempre propongo es tener en cuenta, por ejemplo, lo que llaman riesgos reputacionales, que son aquellas situaciones reales o potenciales que se pueden generar en cualquier momento de la vida de una empresa, de una organización, pero que le puede poner a la propia organización en una situación muy vulnerable, o hasta puede incluso perder el negocio, salir del mercado, dada una situación que toma público conocimiento, ¿sí? Que fue un riesgo que atentó directamente contra la reputación de la empresa, perdón, que atentó directamente contra la reputación de la empresa, y es una situación que de trascender mucho, a los clientes por ahí pueden ir tomando decisión de no trabajar más con esa organización, con esa empresa, situación que deja automáticamente fuera, la deja fuera del mercado, con lo cual me parece muy importante relevar e identificar todos los riesgos, todos, operacionales, legales y también los reputacionales. No nos olvidemos, porque no voy a extenderme, pero hay cantidad de ejemplos al respecto que yo les podría mencionar de empresas que les pasó. Posterior a lo que es este relevamiento e identificación de esos riesgos, corresponde realizar una medición. ¿Qué quiere decir? Tenemos una cantidad de riesgos identificados. Lo que correspondería ahora es hacer una priorización, decir, bueno, cuáles son, o una valorización, cuáles de ellos son los más importantes, ¿sí? Para eso corresponde hacer una medición, que la medición lo que nos va a dar es un ranking, como vimos con el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, lo mismo, que nos va a dar un ranking de cuáles son de los riesgos más graves, más importantes, o en el caso de ocurrir nos generarían mayores o problemas más grandes, ¿sí? Para abajo hacia los menores. ¿Para qué? Para darle prioridad a su tratamiento, que es el paso que sigue. El tratamiento es decir, bueno, sabemos que tenemos todo este conjunto, toda esta cantidad de riesgos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos o le damos tratamiento? Tratamos de, como se dice en la jerga, mitigarlos. Mitigarlos, ¿por qué se usa el término mitigar? Porque desde el punto de vista conceptual, un riesgo no se puede eliminar, el riesgo está siempre. Por más que nosotros tomemos 200 medidas al respecto de una cuestión puntual, el riesgo está siempre, ¿sí? No se elimina nunca. Por eso siempre se habla de riesgo residual. Eh, por eso es muy importante, y se utiliza en la jerga de la gestión del riesgo lo que es la mitigación del riesgo, que es tratar de minimizarlo, hacerlo lo más pequeño posible o lo menos recurrente posible, ¿sí? En el caso de esos riesgos que se van por ahí puntualmente o esporádicamente generando dentro de la vida de una empresa. Posteriormente, entonces, como le decía, la idea entonces es darle tratamiento para mitigarlos, que sería la tercera etapa. Y por supuesto, todo en esta modalidad, digamos, basada básicamente en lo que es gestión, cómo cerramos el círculo, y bueno, haciendo mejoras y prevención de nuestro propio sistema, de nuestra propia gestión de riesgo. ¿Qué quiere decir? Una vez que nosotros sabemos cuáles son todos esos riesgos, los priorizamos, le dimos un orden de importancia,
les dimos un tratamiento, tomamos diferentes acciones de mitigación de riesgos, bueno, tenemos que ver esta es la parte de mejora, es ver cuán efectivo, cuán eficaces o eficientes, depende qué tipo de qué se trata de los indicadores, qué tan eficaces o eficientes fueron esas medidas que fuimos tomando, ¿verdad? ¿Para qué? Para, otra vez lo mismo, trabajar cada vez más en la prevención, ir corriendo, digamos, de la corrección a la prevención. Así se los expliqué, dada el escaso tiempo que tenemos, pero bueno, traté de darles una mirada general de lo que es la gestión de riesgo, o por lo menos cuáles son estos pasos que yo considero fundamentales o básicos, que no podemos estar ajenos a ellos, ¿sí? Entonces, de esto se trata la gestión de riesgos, y déjenme mencionarles que hay un montón de herramientas disponibles. En líneas generales, eh, la normativa internacional fue, digamos, acompañando la incorporación de gestión de riesgo. Por ejemplo, para poner un caso que es muy internacionalmente conocido, la norma ISO 9001, a medida que se fue mejorando las versiones y que se fueron actualizando, lo que ocurrió fue que a partir de la versión del año 2015, que se pone en vigencia en septiembre de 2015, a nivel internacional, incorpora la gestión del riesgo dentro de, digamos, lo que se llama su estructura de alto nivel, ¿sí? A partir de ahí, toda la normativa 9001, más todas las otras normas internacionales que están basadas en esta normativa, van a tener que sí o sí tener alguna gestión de riesgo, ¿sí? Con esto que ya hablamos, ¿no? Con estos conceptos de identificación, primero, tener bien claro cuál es el contexto de una organización, cuáles son sus grupos de interés, proveedores, clientes, etcétera. eh, Identificación de todos estos riesgos, medición, o sea, todos estos temas que vimos recién. Entonces, en líneas generales hay cantidad normativa que incorpora la gestión de riesgo, hay una específica, si no me equivoco, es la 31.000, que es la ISO 31.000, que es la que incorpora la gestión de riesgo ya, pero como práctica propia y específica. Esa normativa tiene ya incorporados dentro de sus requisitos cuestiones relacionadas a todo lo que estuvimos hablando recién. Y por supuesto, después, desde el punto de vista tecnológico, permítanme, existen diferentes plataformas, software, hay una infinidad de recursos que uno tiene o de herramientas que uno tiene, sí, para trabajar, no solo la gestión de riesgo, para trabajar, y vincularlo al compliance y luchar contra la corrupción, que era un poco la idea del webinar de hoy, como por ejemplo Pirani, ¿sí? Yo, de hecho, soy en la fundación en donde trabajo, nosotros somos usuarios de esta herramienta que nos permite, digamos, generar información cuando yo hago los informes a la alta dirección, en este caso al Consejo de Administración y al director ejecutivo. Lo que nosotros utilizamos son esta herramienta que nos facilita la generación de la información. ¿Por qué? Porque nos permite ver claramente todo esto, ¿no? Cómo identificamos, cómo definimos nuestros procesos, cómo los medimos, qué tratamiento le hicimos, y poder ver cómo, digamos, estos procesos de mejora, donde nosotros pasamos de un nivel de riesgo por ahí alto o un proceso pasa de un nivel de riesgo alto a un nivel de riesgo medio o bajo, ¿sí? Esa es un poco digamos, la ventaja o la facilidad que tienen estas herramientas informáticas, estas plataformas que son realmente muy útiles. Así que, no sé si te parece, Mónica, yo ahora les paso la palabra a ustedes para si quieren comentar un poquito más o hablar un poco más de qué se trata la herramienta, pero digamos, acá la idea era transmitirles estos conceptos, estas ideas, y de qué manera podemos utilizar compliance y gestión de riesgos para luchar contra la corrupción. Claro que sí, Mariano, muchísimas gracias. Muy buena esta presentación que nos acabas de hacer, en la que nos contaste un poco más sobre cuál es ese contexto que vive actualmente Latinoamérica en temas de corrupción, cuáles son los efectos que tiene esta problemática, y por supuesto nos mostraste cómo es esa relación que hay entre el compliance y la gestión de riesgos para hacerle frente a esta situación, que como vimos, pues afecta a todos los países, algunos más que otros, pero todos están permeados en alguna medida por esta situación. Antes de comenzar con las preguntas que los asistentes nos han dejado a través del chat y a través del módulo de preguntas y respuestas, como bien lo dijo Mariano,
le doy la palabra a mi compañero Leonardo Villamarín, quien nos va a contar y nos va a mostrar cómo a través de nuestro sistema para la gestión de riesgos ORM también podemos acompañar a las empresas a gestionar este tipo de riesgos y que lo hagan de una manera mucho más simple y, por supuesto, gestionar este riesgo les va a evitar consecuencias como multas, sanciones y, por supuesto, daños a la imagen y a la reputación. Entonces, Leonardo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido y adelante con la demostración de nuestro sistema. Hola Moni, muchas gracias. Buenos días Hola, para Leo. todos. Muchas gracias para Moni por mi introducción. Muchas gracias a Mariano por la presentación. Excelente todo el contenido que ha venido compartiendo. Entonces, en este momento voy a comentarles de esas bondades que Mariano ahorita mencionó sobre lo que las herramientas tecnológicas hoy en día nos ayudan pues a mejorar, a facilitar todos estos procesos, a hacernos la vida más llevadera, mucho más fácil, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros desde Pirani? Además de ayudar a las organizaciones a fortalecer toda su cultura, su conocimiento en gestión de riesgos, les damos este soporte, un gran soporte para que puedan trabajar o puedan introducir sus metodologías a través de nuestro software. Yo les voy a mostrar rápidamente, me encantaría mostrarles con mucha profundidad todas las bondades que tiene Pirani, ¿cierto? Sin embargo, voy a ser muy concreto. Preguntas después de esta presentación las vamos a resolver y vamos a iniciar. Me confirman, yo sé que en este momento ya deben estar viendo mi pantalla. Entonces, aquí lo que tenemos es nuestro software de Pirani, esta gran casa que nosotros queremos tanto. Vemos aquí tenemos el dashboard desde su inicio, vemos su menú de navegación donde podemos ver incluso esta primera parte de lo que es el ciclo de gestión de riesgo. Nosotros nos basamos en todo lo que tiene que ver con ISO 31000 para la identificación de estos procesos, evaluación de riesgos y la medición de los controles. Tenemos el siguiente ciclo para el reporte de eventos, que es tan importante, y la ejecución de los planes de acción, hacer el seguimiento a estos planes de acción que nos determinan que también vamos nosotros en la ejecución de todos estos pasos anteriores. Y finalmente, voy a hacer un pequeño énfasis en la reportería gráfica, que es una de las mayores bondades de la herramienta, porque la idea de hacer esta gestión de riesgos no es hacer por hacerla, sino de extraer toda esta información que tiene mi compañía. ¿Para qué? Tomar decisiones. Y las decisiones las tomamos a partir de toda esta reportería. ¿Listo? Entonces voy a hacer un pequeño énfasis en el tema de la reportería y cómo trabajamos nosotros desde los indicadores. ¿Listo? Entonces, siempre ustedes van a encontrar en la herramienta, al iniciar, una pequeña radiografía de lo que viene siendo mi mapa de calor. Este mapa de calor que extrae alguna información detrás de lo que trae la matriz de riesgos en general. Ahorita les mostraré cómo la podemos visualizar y aquí comenzamos con nuestro menú de navegación. ¿Listo? ¿Cómo vamos a leer la información siempre en la herramienta? Siempre vamos a tenerla en formato tipo lista. ¿Listo? En este caso vamos a ingresar al módulo de procesos. Las vamos a ver siempre código, nombre y una caracterización. En este caso para los procesos. Ya les voy a mostrar cuál es la caracterización para los otros módulos. ¿Listo? La idea es hacer la experiencia del usuario lo más sencilla posible y yo sé que ustedes se van a dar cuenta a medida que yo vaya haciendo esta presentación de la herramienta. Nosotros a la hora de identificar e ingresar toda la información vamos a hacer esta identificación de procesos, vamos a hacer esta evaluación de riesgos, la mitigación de controles y posteriormente ya vamos a ver todo lo que nos permite hacer la herramienta. ¿Qué tenemos en esta información de procesos? La herramienta nos permite hacer un alto grado de seguimiento. Es muy transversal, ¿cierto? Y permite también hacer un seguimiento de forma bien dimensionada con todos los otros módulos. Para ingresar un proceso, para tener la información de los procesos, nosotros obviamente ingresamos un nombre del proceso y aquí viene la parte de la gestión e identificación de cada uno de los procesos donde podemos definir si es estratégico, misional o de apoyo. La categoría de proceso o esta jerarquización, cuando vamos a ingresar un proceso, lo podemos definir si es un macroproceso, un proceso o un subproceso. Definimos la descripción
que viene tal cual, y podemos adjuntar algún archivo, o sea, algún mapa, alguna guía, algún módulo adicional para tener mayor información sobre el proceso. La parte bonita viene aquí, esto es muy sencillo, y la parte bonita viene aquí cuando comenzamos a hacer nuestras asociaciones. Nosotros somos dueños del proceso, ingresamos la información del proceso y como dueño del proceso también debemos cargar y asociar todos nuestros riesgos. Esta información que yo tengo aquí ya ha sido pregrabada pues para este tipo de presentaciones y pues aquí tenemos la información para asociar nuestros procesos y asociarlos a nuestros riesgos. Ya les voy a mostrar la información de nuestros riesgos, ya les voy a decir que es todo esto. Cada uno de estos campos acá que están en esta lista son los riesgos que hemos ingresado en nuestra organización. ¿Listo? Algo que es importante y que quiero mencionar es que nosotros desde Pirani, esta gran presencia que tenemos en Latinoamérica se debe al éxito de la versatilidad de la plataforma a la hora de adaptarse a la metodología de cada una de las organizaciones. Nosotros podemos parametrizar creando N campos adicionales si ustedes quieren hacer un seguimiento a variables que son propias de su organización. Por ejemplo, si tenemos un proceso, pero ustedes manejan diferentes sedes en su empresa o diferentes unidades de negocio o lo manejan por proyectos, aquí en esta parte de abajo podríamos crear esos campos precisamente para asociar ese proceso a dicho proyecto, a dicha unidad de negocio o a dicha sede. ¿Listo? De la misma forma que asociamos riesgos, asociamos responsables, ¿cierto? El equipo de responsables que va a estar encargado de mis procesos en la organización. Y algo muy importante, ya para algunas organizaciones que tienen una madurez interesante en gestión de riesgos, podemos hacer la evaluación de la criticidad de mis procesos, ya sea por el tiempo máximo de tolerancia e interrupción, ¿cierto? El mismo nombre nos puede describir cuál es ese tiempo máximo que la organización puede soportar que su tiempo esté en detención, esté interrumpido, que no pueda seguir trabajando y qué tan crítico yo puedo calificar esa criticidad de ese proceso, si puede o no estar, pues dependiendo de cómo lo definan ustedes en su organización, porque para X proceso puede que estar detenido durante 5 horas sea muy crítico o para otra organización ese mismo proceso o uno similar, estar detenido un día no sea tan crítico, ¿cierto? Entonces aquí podemos hacer la evaluación de la criticidad de esos procesos. También lo podemos hacer a través de la evaluación de las diferentes actividades que estén relacionadas a este proceso, directamente definidas sobre si me afecta o no en su calificación de criticidad a algún cliente externo, a algún incumplimiento de alguna norma o alguna legislación, a la afectación de la imagen y la reputación de mi organización, si es a un cliente propio interno de mi empresa, ¿cierto? O si me afecta directamente sobre la rentabilidad de los negocios. Ya ni va hasta allá. Este es un acercamiento que nosotros tenemos a lo que ya algunos conocerán, que es la continuidad de negocio. Listo. Desde la información de mis procesos, muy sencillo, cargo, en mi momento yo muevo esto por aquí arriba, cargo la información, ¿cierto? Define caracterización desde si es misional, estratégico de apoyo y la categoría donde yo puedo ver si es un macro, entonces es un subproceso. Ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos esta cantidad de macro procesos y ven estas flechitas. Si yo le doy un zoom a cada una de estas flechas, pues yo veo cuáles son los procesos que están asociados directamente a ese macro proceso. Entonces, en este macro proceso, ¿cierto? El proceso administrativo, yo puedo ver que tengo todos estos procesos asociados, estos 9 procesos asociados. Y directamente puedo seguir a otra escala de profundidad y puedo ver estos subprocesos asociados. Esto desde el área de procesos siempre va a ser muy sencilla. Yo me muevo de forma muy natural en la herramienta. Ella es muy intuitiva. Los invito a que puedan probarla. Ahorita al final les diré cómo hacerlo. Y ahora vamos al área de los riesgos. Recuerden, siempre lo van a ver por código, nombre, formato, tipo, lista. Y en este caso la caracterización se trata de cómo está calificado de forma inherente y cómo está en su calificación residual. Recordemos que esa calificación residual quiere decir pues que un control ya está actuando directamente sobre este riesgo. Entonces, ¿qué información nos pide la herramienta para los riesgos? Listo, lo mismo, muy sencillo, un nombre, nos va a pedir una descripción, nos va a pedir si afecta o no la continuidad de negocio, ¿cierto? Y de aquí para abajo, este es un ejemplo de los campos
dinámicos para la parametrización que yo les comentaba antes. Si ustedes aquí quisieran definir qué tratamiento le voy a dar al riesgo, a qué proyecto está asociado, a qué unidad está asociado, lo puedo hacer. Lo que más nos interesa a la hora de evaluar los riesgos, ¿cierto? La calificación en su impacto y en su frecuencia. Nosotros por defecto tenemos estos reductores de subjetividad para calificar nuestro impacto del riesgo, ¿cierto? Definir si es un, o sea, qué tan crítico puede ser para calificarlo de forma legal, el riesgo que estemos creando, reputacional, operacional, financiero. La herramienta me permite calificarlo ya sea por promedio o por valor más alto, ¿cierto? Sabemos que las organizaciones tienen esas dos formas para evaluarlos, algunas lo hacen por promedio, otras por calificación más alta, y de acuerdo también a calificar la frecuencia del riesgo, yo puedo definir cómo va a estar calificado. Entonces aquí, por promedio, lo tengo de esta forma, ¿cierto? Ustedes ven que la herramienta me lo va a ir ponderando al final. Y la herramienta misma me puede mostrar dónde va a estar ubicado en mi mapa de calor con su respectivo nivel de riesgo. Eso. Entonces, así realizamos la calificación de estos riesgos. Y cuando creamos nuestros riesgos, creamos su información, definimos su calificación, podemos hacer ese seguimiento directo a sus asociaciones. Ya tenía un proceso creado y lo asocié a un riesgo que ya tenía creado también. Pues ahorita estoy creando mi riesgo y lo asocio directamente a otro proceso. Entonces aquí puedo hacer las asociaciones pertinentes de ese riesgo. ¿Listo? Definir directamente sus causas y consecuencias, ¿cierto? Que esto también nosotros las podemos asociar más adelante a la mitigación de los controles, definir las causas y consecuencias para estos riesgos. ¿Listo? Yo aquí defino mis causas y consecuencias y aquí hago las asociaciones. Definir los controles. Bien, si ya tengo una lista de controles, puedo ir haciendo las asociaciones para que me asocie directamente con ese riesgo y comience la calificación de su mitigación y de su riesgo inherente. Asociación a eventos, asociación a planes de acción, ¿cierto? Y también las asociaciones de los responsables directamente. Eso. Puntualmente, este es un punto donde no voy a extenderme mucho, pero lo voy a tocar, las evaluaciones que son fundamentales. Toda organización debería tener por buenas prácticas un periodo en el que realice sus evaluaciones de calificaciones de riesgos y controles. Yo como gestor de mi área no puedo venir aquí directamente y cambiar adrede cualquier calificación que ya haya determinado de mis riesgos, así me la herramienta lo haya permitido. La herramienta también permite para todos los integrantes y usuarios que la vayan a usar definir el alcance de lo que yo puedo hacer, es decir, puedo crear alguna información, pero no podré editarla o podré simplemente ser un explorador y ver de forma de lectura todo lo que hay en la herramienta, pero no puedo manipular nada de ello. Sin embargo, a la hora de calificar la información de los riesgos y los controles que están sensibles, nosotros debemos definir una evaluación donde hay quien supervisa la evaluación de la calificación de ese riesgo y un responsable ejecutor, ¿cierto? Entonces aquí en este módulo de evaluaciones se verían los historiales de cuáles son los cambios que ha sufrido ese riesgo en sus calificaciones, pero no es como venir acá y cambiar directamente cada uno de estos datos, ¿cierto? De esta información que yo ingreso, que cambio esta información y defino que este riesgo que antes tenía una calificación, digamos que alta, ¿cierto? En su medición, ahorita la voy a bajar y ya, ¿cierto? Mitigue el riesgo, le baje el riesgo. No, yo debo demostrarlo a través de las evaluaciones con una justificación y yo como responsable ejecuto esa información y tengo un supervisor que me define si esto tiene validez o no tiene validez. Listo, y lo mismo va a ser para los controles. Ya vamos a los controles. Entonces aquí tengo mi lista de riesgos, sus calificaciones inherentes y sus calificaciones residuales. Voy a mi lista de controles también, muy sencillo. Veo los códigos, el nombre del control y su calificación de forma de colorimetría. Listo. Aquí no me voy a detener mucho. Nos pide la información de mi control, el nombre del responsable y su calificación a través de 10 variables. 6 para sus variables de diseño, 4 para su variable de ejecución, para que me entregue una solidez de mi control. Les voy a mostrar un ejemplo de algo que ya hemos creado, ¿cierto? Le doy clic sobre este control, le doy a ver más. Aquí nosotros tenemos la información, nombre, la descripción, la calificación en esas variables. Puedo definir qué tipo de control es, su ejecución si es manual, combinado automático, si se ejecuta con frecuencia, si está documentado, tiene evidencia de un responsable asignado. Eso en su diseño, como quien dice en el papel. Y ya en su ejecución, si realmente hay eventos asignados a ese control,
si el diseño fue efectivo, si la evidencia fue efectiva y si el tiempo de ejecución del control fue efectivo, y al final me muestra una solidez del control. Este porcentaje donde nosotros vemos este diseño y esta ejecución es lo que afecta directamente sobre la calificación de riesgo para mitigarlo. Y de la misma forma, nosotros aquí vemos el módulo de evaluaciones y vemos los riesgos que yo voy a asociar directamente sobre los cuales mi control pues, va a estar mitigando. Listo. El módulo de eventos, muy chévere, es muy importante, ¿cierto? Cada vez que nosotros tenemos algún riesgo que se materialice en mi organización, pues, lo llamamos evento. Listo. Entonces, la herramienta me permite hacer este reporte. El reporte va dirigido con nombre, ¿cierto? La descripción, algún archivo o documento adjunto, si yo tomé una fotografía, la subí en PDF, algún documento que me valide toda esta información del evento, ¿cierto? Si el evento me generó pérdidas o no, dónde ocurrió el evento, y lo más importante es determinar el inicio del evento y el descubrimiento de la fecha y hora de inicio de evento y descubrimiento. Nótese que aquí la información es muy sencilla, simplemente todos estos son campos parametrizables también, que se tienen como ejemplos, pero nótese que aquí la información es muy sencilla. Esto simplemente está diseñado para quien debe reportar el evento, no tiene que ser experto en gestión de riesgos para hacer el tratamiento debido. Digamos, cuando ya la herramienta me dice, hey, se reportó un nuevo evento, yo vengo y miro qué fue lo que sucedió, voy a ver más, y ya la herramienta me muestra más información. Yo puedo determinar este evento, definirlo y asociarlo a cuáles fueron los riesgos, ¿cierto? Sobre los cuales se materializaron y pues aparecieron en este evento, los procesos directamente, si ya voy a definir un plan de acción o ya tengo planes de acción definidos para este tipo de eventos, hacer la calificación por múltiples pérdidas o recuperaciones, ¿cierto? Y aquí la herramienta de información general me mostrará el compilado de esas pérdidas, el compilado de esas recuperaciones y la cuantía neta. Definir si el evento está en gestión o finalizado, definir el tipo de criticidad, el responsable, si realmente si fue un evento o no fue un evento, debo evaluarlo, si generó pérdida o no. Entonces yo puedo hacerle seguimiento a toda esta información. Hay un reportador que está en planta y me describa directamente qué fue lo que sucedió con ese evento. Yo luego, como gestor de riesgo, comienzo a hacer todas las asociaciones pertinentes. ¿Listo? El módulo de planes de acción nos ayuda a determinar cuáles son las actividades que vamos a definir para X planes de acción dependiendo de qué es lo que queramos ejecutar, ¿cierto? Entonces, en la información de los planes de acción siempre van a haber nombre, la descripción, una fecha y un alertamiento para definir quién va a ser el responsable de mi plan de acción y su fecha límite. Y aquí podemos definir las actividades en el número de actividades que yo deba ejecutar en mi plan de acción. Ejemplo, puedo poner 2 actividades acá, ¿cierto? Agrego otra actividad y yo en estas actividades, ustedes como gestores de riesgos me designan a mí como responsable para ejecutar estas actividades, ¿cierto? Dentro de este plan de acción, yo puedo venir y marcar que ya las finalicé, marco comentarios, ¿cierto? Puedo marcar los comentarios, definir cuál fue el momento en que finalizó mi actividad, puedo definir algún documento junto como evidencia de que la actividad se realizó adecuadamente, si la actividad estaba relacionada, si este plan de acción estaba asociado directamente a un proceso, a un riesgo, a un control, a unos ejecutores, ¿cierto? A algunos eventos. ¿Listo? Y ahorita vamos a lo que yo quiero hacerle énfasis. Vean que la herramienta de todos modos es muy sencilla, muy fácil, muy intuitiva. Venimos al módulo de reportes. Este módulo de reportes está muy dirigido a lo que venga siendo orientado hacia la alta dirección, ayudarnos a tomar decisiones dependiendo de la información que nos entreguen. La herramienta por defecto me entrega esta información, ¿sí? Me entrega la información de mapa de calor, perfil de riesgo por procesos, ya los vamos a ver con un poquito de detalle, el perfil organizacional, la solidez de mis controles, eventos por criticidad y los eventos por estado, ya sea por riesgos o procesos, ya lo veremos. El más conocido, con el que más nos gusta jugar, digámoslo así, el mapa de calor. Nosotros vemos una cantidad aquí de valores que decimos, bueno, ¿y qué es todo esto? Aquí nosotros podemos medir por nuestro sistema de gestión. En este caso, yo estaba trabajando desde el sistema de gestión de riesgo operacional. Tenemos nuestro sistema de gestión de cumplimiento normativo, donde podemos asociar las normas y las regulaciones a las cuales debemos hacerle seguimiento, el riesgo de seguridad de información, donde podemos hacer asociación de activos de información, todo el tema de riesgo de lavado de activos. Tenemos estas 4 grandes ideas. Entonces,
Aquí vamos a trabajar directamente con riesgos operacionales. Podemos ver toda la cantidad de riesgos que tenemos en nuestra organización, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, en uno de nuestros cuadrantes, cada uno de nuestros cuadrantes nos va a determinar cuál es la distribución de los riesgos que tenemos en la organización, cuáles son esa lista de riesgos. Nosotros vemos aquí el nombre, ¿cierto? A qué sistema pertenece. Y también podemos ver su calificación inherente y su calificación residual, por ejemplo. Este riesgo probablemente ya tuvo un control que estuvo mitigando en su calificación, por eso tuvo este desplazamiento. Vemos el detalle, vemos la información, cómo estuvo calificado de forma inherente y residual en su impacto y su frecuencia respectivamente, una descripción, cuáles son los procesos asociados a este riesgo, cuáles son los controles asociados a este riesgo. Hay 2 controles asociados, ¿cierto? Y el equipo de responsables si hubiera alguno. Listo. ¿Cómo descargo yo esta información? Puedo venir descargarla en formato PDF, ¿cierto? Que me trae también una breve descripción de lo que yo estoy viendo. El formato PNG me define directamente, únicamente, una foto de este mapa de calor, o el formato XLS, ¿cierto? Que es este formato como de tabla de Excel, donde me extrae también la información que hay de fondo. Yo puedo también, además, en todas las otras gráficas, yo también puedo ver, digamos, hacer un comparativo, ¿cierto? Puedo hacer un comparativo, puedo hacer un filtro por fecha, si yo quiero hacer un filtro por fecha directamente, o puedo hacer un filtro de, por ejemplo, cómo está mi organización hace 6 meses, cómo estaba hace 3 meses, cómo estaba hace un mes, ¿cierto? Puedo ver incluso mi matriz directamente, mi mapa de calor directamente de sus calificaciones residuales, ¿sí? Aquí lo puedo ver cómo vienen siendo esos desplazamientos. Eso en cuanto a mi mapa de calor. Tengo mi perfil de riesgo, voy a ir primero a mi perfil de riesgo organizacional, que es lo que mide directamente cómo está mi organización en general con todos estos riesgos que yo he ingresado en la herramienta. Entonces, a nivel organizacional estoy en una calificación 29.8 en estas calificaciones de riesgo. Yo puedo ver también un comparativo de riesgo inherente y riesgo residual, ¿cierto? De cómo ha venido avanzando mi organización a través del tiempo, si está mejorando o no está mejorando, de cómo van sus calificaciones de riesgo, de cuál es su perfil directamente de riesgo organizacional y directamente si lo hacemos por una totalidad en la organización, lo podemos hacer en comparación con cada uno de nuestros procesos. Esa lista de procesos que yo les mostré acá, cada uno de esos macroprocesos, yo también la puedo ver acá directamente. Estamos en ORM, ¿sí? La puedo ver acá directamente, cada uno de esos códigos de mis procesos, de cómo están calificados todos esos procesos de forma inherente, de forma residual. ¿Listo? También lo puedo hacer si quiero hacer un seguimiento a mis procesos. Puedo venir a cada uno de mis gráficos, tiene esta opción de ver al detalle con mayor información, si quiero ver en esta tipo lista, ¿cierto? Los códigos de mis procesos, cuál es el sistema al que pertenece, el nombre y mayor información sobre su calificación de impacto inherente y residual. Esa información también yo la puedo descargar en PDF, en formato imagen o en formato de tabla, ¿cierto? Y esta tabla me va a extraer la información que vimos aquí en el detalle. Muy interesante, también vemos la solidez de mis controles. Aquí que vamos a encontrar la información de los controles. ¿Cuántos controles tengo en total? ¿Cuál es el porcentaje dependiendo de su calificación? Es decir, cuántos controles y el porcentaje de totalidad. Tengo controles excelentes, controles fuertes, controles regulares, cuáles son los que tienen y requieren una mayor atención porque son controles débiles o muy débiles. De la misma forma, también puede ser una calificación de eventos por criticidad, ya sea para estos eventos que estén finalizados, ¿cierto? Para estos eventos que estén en gestión, ¿cierto? Y podemos ver cuáles son los eventos digamos que en su calificación o en su criticidad, como estuvieron en su tratamiento. ¿Listo? Entonces yo puedo venir aquí, extraer esa información, puedo venir a ver al detalle, puedo extraer toda la información y descargarla porque si quiero hacer un informe un poco más personalizado, aunque la herramienta también tiene una opción muy valiosa, que es el de reportes dinámicos. Ya les mostraré. Si ustedes trabajan con tablas de Excel, que yo me imagino que sí, y hacen sus gráficos, trabajarán con tablas dinámicas, esta reportería dinámica es eso. Un poquito más bonito, no, un poco no, mucho más bonito y mucho más intuitivo, más fácil de trabajar. Y la evaluación de eventos por estado, donde yo puedo ver cuáles son esos eventos que se me han materializado, donde yo directamente veo exactamente
¿Cuáles son esos riesgos, cierto? En este caso, ¿cuáles son esos procesos que requieren mayor atención donde se me han materializado eventos? Y definir exactamente cuál es el valor, cuánto dinero está perdiendo mi organización por esa materialización de eventos. Esto es muy importante. Ustedes podrán hacer algunos su gestión de riesgos por cumplir alguna normatividad, por buenas prácticas, y eso ya está muy bien. Hay muchas organizaciones que no lo hacen. Sin embargo, este es el punto clave. A ver, ¿cuánto está perdiendo mi organización en dinero, en rentabilidad, además de otras variables que también son muy importantes, como la reputación, ¿cierto?, de mi organización, y poder definir exactamente procesos, cada uno de estos son un proceso, sus códigos, y definir cuáles son esos procesos tan vulnerables que se me están materializando eventos y cuáles son los riesgos que se me están materializando y cuánto es el valor que estoy perdiendo. ¿Listo? Y ya para finalizar, aquí rápidamente, voy a mis reportes. Yo aquí puedo trabajar desde tablas, ¿cierto? Tablas de datos o gráficos en mis tablas de datos, muy similar a una tabla de datos dinámica. Yo puedo ver mi matriz general de riesgos, donde hago mi asociación de procesos, mi asociación de riesgos, de controles, puedo definirlo por mi sistema de gestión, ¿cierto? Puedo definir con mayor, perdón, algo pasó aquí. Puedo definir con mayor detalle cuál es la información. Algo sucedió con este, que no me quiso, qué pena con ustedes. Puedo definir con mayor detalle los filtros, la información, definir qué nivel de riesgo quiero visualizar mi herramienta, ya sea que sigamos, quiero ver directamente todo por los niveles de riesgo, por los niveles de riesgo residual, por el tipo de controles fuertes, es decir, permite jugar con la información que extrae directamente de la herramienta, no tengo que elaborar una tabla adicional, lo puedo hacer directamente desde este juego de procesos, riesgos y controles. ¿Listo? Y de la misma forma, también tenemos algunos gráficos personalizados para yo hacer. Las tablas me permiten extraer toda esta información, ¿cierto? Pero los gráficos me permiten hacer esta evaluación comparativa entre riesgos y controles directamente. Entonces puedo tener mis gráficos dinámicos. ¿Listo? Puedo crear algún reporte, algún gráfico donde yo pueda ver directamente cómo están mis evaluaciones de riesgos, digamos directamente de mis riesgos a procesos, cuál es esa diferencia entre riesgos y entre número de riesgos y procesos, o sea, directamente a procesos, es decir, cuántos procesos tengo en comparación a cuántos riesgos, ¿sí? Cuántos riesgos tengo por porcentaje y cuál es el riesgo que tengo por, digamos, por la frecuencia o repetición más alta. Bien, puedo extraer esta información. Entonces es bien valioso para tomar decisiones, que al final es lo que nosotros queremos, poder mitigar esos posibles eventos que nos extraigan en la herramienta. Y por último, rápidamente vamos a los indicadores. Los indicadores me ayudan a medir y a controlar y alinear todas estas estrategias que tengo dentro de mi organización y los objetivos de la misma a la información que yo tengo de mi gestión de riesgos, de mi proceso de gestión de riesgos. Yo defino mis indicadores donde yo tengo una lista por objetivos, donde tengo una lista por los indicadores de cada uno de estos objetivos, ¿cierto? Y extraigo toda esta información. Entonces, a la hora de crear los objetivos, defino el nombre del objetivo, la descripción, quién va a ser el responsable y el ciclo de evaluación de mis objetivos. ¿Listo? Y a la hora de extraer la información, a la hora de crear un indicador, yo puedo definir si es un indicador manual o automático, donde yo defino cuál va a ser el periodo de trabajo, ¿cierto? Aquí al crear los indicadores voy a definir el nombre del indicador, el tipo de indicador, ¿cierto? Si yo quiero que la evaluación o el seguimiento a ese indicador esté por debajo de, por encima de, si el indicador debe disminuir, por ejemplo, fallas en algún tipo de servicio o en algún tipo de proceso, voy a extraer esta información. La unidad de medida, sea por dinero, ¿cierto? Por porcentaje, cantidad, o voy a personalizarlo. El número meta al que yo quiero llegar con ese indicador, el número inicial, la periodicidad de evaluación, desde semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, el responsable y una descripción. Lo ato directamente a cuáles son los procesos que yo les quiero hacer el seguimiento. ¿Listo? También tenemos esta evaluación de indicadores automáticos, directamente donde la herramienta me extrae la información a través de algunas fórmulas de cuáles son estos indicadores que, si bien lo dice la herramienta, automáticamente se van a estar actualizando en la herramienta. Entonces podemos definir
si es una información, digamos, sobre el número de riesgos contra el número de procesos que tengo o el número de riesgos contra el número de eventos que se me han materializado, algún indicador que ustedes quieran extraer desde la metodología que ustedes estén trabajando, en definirlo. Aquí, vamos a ver un ejemplo para no demorarme tanto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ciertos indicadores, cuantificación de materializaciones, y esta cuantificación de materializaciones es, por ejemplo, los eventos que han generado pérdidas, ¿cierto? Y también podemos ver si tenemos actividades directas sobre estos indicadores para hacer su ejecución. ¿Listo? Donde lo mismo que en el módulo de planes de acción, puedo ver, comentar o puedo agregar algún documento adjunto. ¿Listo? Entonces, digamos que por temas de un poco de tiempo me encantaría profundizar mucho más. De todos modos, nosotros como Pirani estamos siempre abiertos al diálogo, a la conversación. Tenemos un equipo bien interesante para que puedan acercarse a nosotros, a conversar, a mostrarles la plataforma, a escuchar sus necesidades referentes a estos procesos de gestión de riesgos y agregarles valor, a ver cómo les podemos ayudar y cómo la herramienta les puede facilitar mucho el trabajo. ¿Listo? Nosotros desde Pirani estamos siempre a su servicio. Lo que ustedes requieran, lo que ustedes necesiten, se pueden acercar, ya lo dije, se pueden comunicar con nosotros para resolver todas esas inquietudes. Y esto fue simplemente un abrebocas muy chiquitico de las grandes bondades que tiene esta herramienta de gestión de riesgos que es Pirani. ¿Listo? Entonces yo creo que ya podemos continuar, Nicole, con el tiempo de preguntas y Leo, respuestas. excelente. Muchísimas gracias por esta presentación tan completa. Yo sé que el tiempo es poco, pero lo hiciste muy bien. Todo estuvo muy claro. Como ustedes pudieron ver, Pirani es una herramienta muy fácil de usar, es muy intuitiva, es muy completa y les va a permitir gestionar los riesgos en sus organizaciones de una manera muchísimo más simple, incluido también el riesgo de corrupción. Entonces, Leo, de nuevo, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a las preguntas, no sin antes recordarles que si aún no han creado su cuenta en nuestra herramienta, lo pueden hacer a través del chat. Les voy a compartir nuevamente el enlace para que lo hagan y puedan probar todas las funcionalidades que tenemos para ustedes durante 30 días gratis. Ahora sí, pasamos entonces a la sesión de preguntas. Por acá nos han dejado unas preguntas muy interesantes, Mariano. Para comenzar, Robert Tolentino nos dice, el encargado del área de cumplimiento es quien tiene que mitigar el riesgo o quién es el que debe derivarlo a la gerencia general. Bueno, muy buena pregunta, Roberto. También José Vázquez había, digamos, estado de acuerdo con esa consulta. La consulta es realmente muy buena porque es algo que no mencioné, pero que es muy importante. En líneas generales, todas las áreas de compliance, en líneas generales digo, deberían, como yo les dije, reportar a la máxima autoridad. Con lo cual, debería ser un área independiente. ¿Qué quiere decir? Que genere información para toma de decisión en alta dirección, pero información independiente, o sea, que no esté sesgada por ningún otro área que conforme la organización o la empresa. Dicho esto, el área de compliance debería informar, pero los que deberían tomar acción, a ver, vayamos concretamente a un caso. Si se trata de un riesgo operacional, digamos, el que debe mitigar el riesgo es claramente el área de operaciones, si el área productiva o el área de prestación de servicios de la empresa o organización. Entonces, es muy importante esto. El deber de un área de cumplimiento es el de informar, ¿sí? Y por eso yo insistí mucho con el tema, con los conceptos de integridad, transparencia, más que nada integridad de datos en la información que el área de compliance genera, ¿verdad? Por este motivo es que digamos, se genera, el área de compliance genera la alerta y después la mitigación de ese riesgo debería tomar al área que corresponde. Si es un tema legal, el área de legales, el área de jurídicos; si es un tema que tiene que ver con alguna cuestión de operación, el área de operaciones, ¿sí? Etcétera, donde corresponda a lo que se llama el dueño del proceso, ¿sí? Del cual se está hablando. Muchas gracias, Mariana, por esta claridad. Por aquí, Alfredo Hernández nos pregunta, pues él quiere saber, de acuerdo pues como a tu experiencia, ¿qué tan acertada consideras que es la iniciativa de la World Compliance Association? Bueno, a ver, como toda organización internacional, digamos, lo que hace son esfuerzos para dar más que nada difusión
a los conceptos de compliance, con lo cual considero que es muy acertado. De hecho, ya me tocó, me invitaron y participé con mucho honor en varios congresos, puntualmente uno que tuve la suerte de conocer, país tan maravilloso que es Panamá. Acá tenemos varios hermanos panameños. Fue un congreso que en parte organizó la World Compliance, con lo cual, o fue apoyado, digamos, por la World Compliance, con lo cual me parece que es una institución internacional que representa bien, por lo menos, los intereses que tienen que ver con la difusión de estos conceptos, ¿verdad? Espero haber sido claro, Alfredo. Claro que sí. Mariano, otra pregunta. Jorge Gamboa dice, en la identificación de riesgos es necesario tener estrategias de identificación específicas para cada tipo de riesgos o puede ser una estrategia para todos los riesgos. También, excelente consulta, porque, digamos, en líneas generales lo que ocurre es que por ahí este tipo de preguntas son disparadores para el resto de las personas que están participando ahí tan amablemente en el webinar. En realidad, yendo al punto concreto, es la estrategia. Uno puede tener en una organización, eso va a depender mucho, básicamente, del tipo de organización del cual estamos hablando. Si me preguntan a mí, como consultor, les tendría que decir que si estamos hablando de una empresa, una organización que tiene diferentes tipos de negocios, como suele ocurrir, diferentes tipos de productos, por ejemplo, toda la parte de lo que es banca pública o privada, o organizaciones más complejas donde por ahí se ofrece una gran cantidad y una gran variedad de productos y servicios. No es lo mismo que un banco ofrezca un servicio tradicional de una cuenta, un producto, digamos, cuenta con todos los productos asociados, ¿sí? A que ofrezca seguros, ¿sí? Son actividades muy distintas. ¿Con esto qué quiero decir? Para ese tipo de organizaciones, de empresas complejas, yo sugeriría trabajar diferentes estrategias de riesgo. ¿Por qué? Porque justamente los riesgos van a ser distintos digamos, por ahí la estrategia es trabajar con situaciones por ahí más riesgosas en algún negocio, por ejemplo el de seguros, y por ahí para la banca clásica hay otro tipo de riesgos asociados u otra valorización, con lo cual utilizar una única estrategia por ahí para este tipo de empresas complejas no lo recomiendo. Para una empresa más pequeña, como trabajo yo, una que es una fundación, bueno, sí, eh, tranquilamente se puede tomar un criterio que también, por supuesto, va a entrar dentro del proceso. Leonardo también fue muy claro en esto, ¿no? La herramienta Pirelli permite después hacer las revisiones de los diferentes procesos, nos va a permitir saber si estamos realmente bien enfocados, ¿sí? En base a los resultados que vayamos obteniendo, y le haremos las mejoras que sean necesarias. Por ahí una mejora es la estrategia no sirve o no es la correcta o no es suficiente. Ahí, por ahí se generan diferentes estrategias. Creo que este es un poco el concepto. Ok, todo va a depender entonces de acuerdo al contexto de cada organización y a los riesgos a los que están Sí, expuestas. Bueno, para exactamente. continuar, William Silva nos pregunta, ¿cómo se articulan las normas que hay en los sistemas integrados de gestión con el compliance? ¿Cómo se deben Ah, articular? también, excelente pregunta. Gracias, William. A ver, en realidad hoy no, ya desde abril del año pasado, el organismo ISO hace la publicación en todo el mundo de la norma ISO 37301, que es un sistema de gestión de compliance. Quiere decir, ya el compliance toma tal envergadura a nivel internacional que se crea, o sea, los expertos crean una norma que contiene otra vez lo que comenté antes, ¿no? La estructura de alto nivel que tienen todas las normas ISO de sistemas de gestión, pero en la parte específica, capítulo, si no me equivoco, capítulo 7, incorpora toda la parte de requisitos específicos para un sistema de gestión de compliance, con lo cual eh, ya deja un poco con esta publicación, ya pasa a tener un nivel de formalidad mucho más importante, porque está incluido dentro de una norma internacional. Recordemos, por si no lo saben, se los comento, pero yo participo en comités de normalización. Las normas internacionales lo que tienen es un consenso conceptual y de aplicación digamos, de contenido de requisitos que está internacionalmente consensuado y aceptado por todos los países miembros, que son alrededor de 180 del organismo ISO, con lo cual eso le confiere mucha relevancia, mucha importancia, y le da también mucha trazabilidad a todo el proceso, digamos, que genera estas normas, con lo cual claramente el compliance ya forma parte hasta incluso de una normativa internacional con la relevancia como puede tener la 9001, la 14000, todas las que le nombré antes. Así que claramente ya se puede tomar como, e implementar, las organizaciones ya podemos empezar a implementar este tipo de normativa, ¿no? Específica.
Gracias, Mariano. Y por acá tenemos una pregunta que nos hace Jonelis Mateo. Dice, entre más burocrático es un proceso, hay más posibilidades de que se genere corrupción. Sí, claramente. De hecho, en la presentación, en los primeros slides, las primeras diapositivas que les compartí, uno de los indicadores que se suele utilizar es justamente este nivel de burocracia que tienen algunos procesos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros, en nuestros procesos, en nuestras organizaciones o empresas, o en el sector público, donde sea, vamos incorporando a un proceso mucha burocracia, ¿qué quiere decir? Muchos puntos intermedios, ¿sí? Donde hacemos participar no solamente a diferentes áreas, diferentes personas, generamos diferentes instancias, lo que puede ocurrir potencialmente es que al agregar instancias, al agregar personas a ese proceso, se generen instancias o situaciones por ahí que generen alguna especie de conflicto de interés, que se genera a un posible acto o hecho de corrupción. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, de alguna manera, si tomamos lo que yo les decía, el concepto negativo de la burocracia, le estamos confiriendo más tiempo de realización del proceso y a su vez más pasos. Y en esos pasos son esas puertas que yo les comentaba que podemos abrir potencialmente para generar un acto de corrupción. Así que sí, claramente la burocracia es uno de los indicadores que se utiliza para medir corrupción, sí. Gracias, Mariano. De hecho, por acá nos comparten en el chat una frase bien interesante de Tibio Livio, año 100 antes de Cristo. Mientras más leyes tiene un pueblo, más corrupto es. Por Totalmente de acá nos la acuerdo. comparte Alfredo Hernández. Listo, bueno, para continuar y para ir cerrando nuestro webinar de hoy, Walter Díaz nos pregunta, pues desde tu experiencia y conocimiento, ¿qué sabes sobre la evolución de la corrupción en Colombia? Bueno, yo lo que trato es, a ver, de no puntualizar, digamos, en no hacer foco en ningún país en particular. Me gusta hablar mayormente de la región, aunque como podrán haber visto en las diferentes slides, tenemos diferentes proyecciones. El caso de Colombia, por ahí puntualmente, no lo tengo ahora claro, pero bueno, creo que sigue la misma tendencia de cualquier país latinoamericano en cuanto a los hechos que son de público conocimiento de corrupción. No quiero, digamos, entrar en detalles porque no quiero herir ninguna susceptibilidad, aparte porque yo soy un ferviente defensor del pueblo latinoamericano, con lo cual no me parece, y mucho menos en este contexto en el que estamos, eh, concentrarme en un caso en particular, pero sí considero que tiene que seguir las mismas tendencias fluctuantes, en algunos momentos mejora, en algunos momentos se empeora, tendrá que ver con, insisto, estos índices de corrupción que compartimos de diferentes ejemplos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, eh, muestran la tendencia es más o menos la misma, ¿sí? Sigue esa fluctuación y no nos olvidemos que tiene que ver con un nivel de percepción. Yo insisto con esto que es muy importante, no se trata de una medición de corrupción, estamos diciendo Argentina es más corrupto que Brasil o menos corrupto que, no sé, Chile o más corrupto que... No tiene que ver con la medición de la corrupción, tiene que ver con la percepción. Esto quiere decir, porque esto también me parece bueno aclararlo, esta percepción, Transparencia Internacional la mide a partir de hacer encuestas a diferentes organismos privados, ¿sí? A diferentes cámaras, trabajan mucho con cámaras, donde ellos van relevando la opinión de los privados en relación a los públicos, dada esta, como ya hablamos, que la corrupción tiene que ver con la interacción del Estado con la actividad privada, eh, qué percepción tienen del gobierno de turno o de digamos, de las leyes que están en funcionamiento, de cómo funciona el Estado en líneas generales. Insisto, es una percepción. Entonces, digo, para no puntualizar caso de Colombia, yo calculo y estimo y estoy casi seguro que si entramos a la página de Transparencia Internacional y nos fijamos el caso de Colombia puntual, uno puede ir a buscarlo, va a tener estas mismas fluctuaciones que vemos en toda la región, ¿verdad? Perfecto, Mariano. Pues muchísimas gracias por estas respuestas tan claras para todos los asistentes. Esperamos que todos hayan podido aprender mucho con todo esto que nos has compartido
Y pues antes de despedirnos, pues por acá nos tenían algunas preguntas sobre nuestra herramienta. Entonces los invitamos, por acá nos preguntaban que quién construye la matriz de riesgos. Entonces, pues la construcción de esa matriz va a depender mucho de cada organización, del nivel de madurez que tengan. Lo puede hacer el gestor de riesgos, el oficial del cumplimiento. Eso va a depender de quién es el encargado de gestionar, pues como los riesgos en la organización. A través de nuestra herramienta lo pueden hacer de una manera muchísimo más fácil, muy sencilla, y pueden evaluar tanto la probabilidad como el impacto para cada uno de los riesgos que identifiquen. Mariano, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado hoy eh, y compartirnos todo este contenido de tanto valor para todos. Yo, en lo personal y en lo profesional, muchas gracias, Mónica. La verdad que me sentí muy cómodo. Realmente fue muy, digamos, muy ameno poder generar este espacio. Yo lo que espero es haber estado a la altura de la gente que participó. A mí, e insisto, en lo profesional, en lo personal, me pone muy contento que tantos países hermanos nuestros de Latinoamérica estén tan interesados en estas herramientas, en ver la manera en la cual uno puede luchar contra este flagelo que es la corrupción en nuestra región. Así que me siento honrado, como dije al principio, estoy muy orgulloso y muchísimas gracias a Pirani y a vos, Mónica, y a todo el equipo, porque realmente es muy fácil trabajar con ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los participantes, ¿no? La verdad que estoy muy contento.